¿Cómo se encuentran hoy? Ahí estamos esperando que Instagram... Ahí está. Ahí estamos esperando que Instagram nos avises. Hola Diana, bueno, ahí se van uniendo. A ver. Ahí vamos. Bueno, hoy tenemos... ¿se escucha bien? ¿Sí? Hola José, hola, ¿cómo les va? Otra noche más de vivos. Y hoy vamos a hablar de algo. Hola Marilina, hola Maru, ¿cómo andan? Bueno, ahí van diciendo, ¿se escucha bien? Anda bien el micrófono. Vamos a hablar de bipolaridad, ¿sí? Del trastorno maníaco depresivo, ¿sí? También llamado trastorno bipolar. Así que bueno, vamos a estar hablando de ese tema, también un poquitito cómo ha cambiado los criterios diagnósticos a lo largo de la historia. Gracias Ana, ahí dicen que se escucha bien. Y bueno, vamos esperando que se agreguen un poco más. Wada, bueno, muchas gracias por la recomendación. De a poco vamos hablando de diferentes temas. También les propongo a ustedes que cuando les interese un tema que quieran que lo hable, me pueden escribir a mi mail, ¿sí? Que es josefinaricota@mindfulnessargentina.com.ar. Maru, si podés dejarlo escrito. Maru es tutora de Mindfulness Argentina, así que ya que está hoy en el vivo, que escriba en los comentarios cuál es el mail. Así que bueno, me pueden escribir, me pueden pedir temas para hablar, sí, estoy abierta a sus opiniones. Así que bueno, vamos a empezar. El trastorno maníaco depresivo, o también llamado trastorno bipolar, antiguamente yo les cuento que como las personas que trabajamos en psicopatología, la manera en la cual tenemos de diagnosticar algo es mediante un manual que se llama DSM, ¿sí? Que actualmente lleva 5 ediciones, por eso le decimos DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico. Esa es la traducción del inglés. En el DSM-4, la bipolaridad estaba dividida en trastorno bipolar tipo 1 y trastorno bipolar tipo 2, mientras que en el DSM-5 ya se habla de un espectro bipolar. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de espectro bipolar? Porque una persona sí puede, ya no es tan taxativo esto de ser, bueno, tiene manía o hipomanía, entonces es uno o es otro. Puede tener algunos síntomas y otros no, puede estar más agravado o menos agravado. Lo mismo pasó con el trastorno de espectro autista, ¿sí? Antes era, se diagnosticaba autismo y Asperger, y ahora hay un espectro en el autismo, ¿sí? O sea, es como que hay toda una gama de colores en las cuales entre esa gama puede estar los síntomas que está sufriendo la persona. Así que bueno, hoy como les digo hablamos de espectro bipolar o espectro maníaco depresivo. Entonces, lo que dice el DSM, yo les voy a hablar directamente desde el DSM, si es que para diagnosticar un trastorno bipolar, por lo menos tiene que haber aparecido un episodio maníaco, ¿sí? Entonces, veamos a qué llamamos episodio maníaco. El episodio maníaco, ¿sí? Es cuando al menos por una semana se ve un estado de exaltación, ¿sí? Elevada en la persona, un estado de irritación, exaltación, necesidad de exhibirse, sensación de que se es Dios, de omnipotencia, ¿sí? ¿Y por qué decimos al menos una semana? Porque vamos a ver que en la hipomanía después el criterio clínico es de 4 días o más, ¿sí? Mientras que para la manía el criterio clínico es que al menos tiene que estar una semana esta sensación de exaltación, ¿sí? De la persona. Maru, esa es la página web, poné mi correo. Así que bueno, ahora, esta sensación elevada de ánimo irritable, ¿cómo la podemos ver? Hay una película que se las recomiendo mucho, que se llama Mr. Jones, que es con Richard Gere, ¿sí? Una película muy conocida de los 90, en la cual él padece trastorno maníaco depresivo. ¿Y qué es lo que vemos en el personaje? Cuando comienza la película, no se las voy a spoilear, no les voy a decir cómo termina. Pero bueno, cuando comienza la película, él se va a una fábrica a ofrecerse como carpintero, lo toman y él le insistía muchísimo, él estaba en un episodio maníaco, ¿no? Y le insistía muchísimo al capataz para que lo tome, y cuando va a trabajar al techo comienza a bailar y se sube a un precipicio
y decía que podía volar, ¿no? Que abre las manos y creía que podía volar. Entonces lo terminan internando por un episodio maníaco, ¿sí? Eso para mostrarles algo muy límite del episodio maníaco, pero también un episodio maníaco lo podemos ver, según el DSM, tienen que cumplirse 3 o más de estos criterios diagnósticos que yo les voy a decir. ¿A qué llamamos criterios diagnósticos? Gracias, Maru, ahí está mi correo, para que me puedan escribir. Llamamos criterios diagnósticos a, digamos, los síntomas que puede tener una persona. Pero como les dije, hablamos de espectro. Entonces, decimos, bueno, tiene que tener 3 o más de estos, ¿sí? Y hay varios síntomas. Una persona puede tener 3, 4 y no tener los otros, ¿sí? Entonces, veamos cuáles son los síntomas de un episodio maníaco. Por lo menos tiene que haber una elevación de la autoestima, es decir, la sensación de que todo lo puedo hacer, todo lo valgo, todo está a mi alcance, ¿sí? Tiene que haber una disminución, ¿sí?, de la sensación de dormir. O sea, hay una presencia de insomnio, porque la persona no puede dormir por la exaltación del ánimo que tiene, ¿sí? Carga con mucha, no es ansiedad la palabra, pero sí con irritabilidad y exaltación del humor, ¿sí? Entonces se presenta insomnio y la persona dice que no necesita dormir porque tiene que seguir haciendo determinadas actividades. Hay verborragia. ¿Qué es la verborragia? La verborragia le llamamos cuando la persona habla demasiado, ¿sí? Cuando habla tan rápido que no se le llega a entender lo que está diciendo. También hablamos de fuga de ideas. ¿A qué llamamos fugas de ideas? Cuando hay muchas ideas y uno no puede conectar una idea con la otra en el discurso de la persona, sino que habla de muchos temas al mismo tiempo. Tenemos también una facilidad para la distracción, es decir, la persona está hablando, por ejemplo, del partido de Boca y River y de repente sale hablando de la guerra de Ucrania y Rusia y después sale hablando del mundial que va a haber en noviembre y después sale hablando del vivo que yo estoy dando, por ejemplo, ¿no? Entonces no se puede conectar, no se puede concentrar en una sola tarea. En esto de hablar es más característico de la fuga de ideas, pero si lo vemos en acción, por ejemplo, está trabajando y no puede concentrarse en una única tarea, sea llenar una planilla, sea trabajar de carpintero, sea estar atendiendo a una persona de determinado tratamiento. Y también vemos una participación excesiva de actividades. Por ejemplo, en la película Mr. Jones, ¿sí? Les voy a dar muchos ejemplos de esta película porque realmente se ve el trastorno maníaco depresivo, el trastorno bipolar. Richard Gere, ¿sí? En un momento va al banco, saca plata, entonces se va a comprar un piano, comienza a tocar el piano en el medio de la casa de música, conquista a una chica, la lleva a la ópera, cuando estaba en la ópera se pone a cantar, ¿sí? En el medio del espectáculo y empieza a gritar, ¿sí? Entonces hay un exceso de actividades, quieren estar en muchos lugares al mismo tiempo. Ahora bien, estas son las características de un episodio maníaco, ¿sí? Pero también lo que vemos es que este episodio maníaco lo que altera es clínicamente la esfera social de la persona. ¿Por qué vemos esto? Porque si a nosotros se nos presenta una persona con estas características, es muy difícil seguirles el hilo de la conversación y a la vez nos irrita un poco la exaltación que tiene la persona, ¿sí? Por eso es que se dice que el episodio maníaco ve afectado la esfera social de la persona, porque los allegados, de alguna manera, como quien diría, no los aguantan, ¿sí? Para decirlo mal y pronto. Ahora, también lo que vemos es que en el episodio maníaco, para hablar de episodio maníaco, esta exaltación del humor, esta verborragia, fuga de ideas, esto que hemos hablado, no se tiene que dar por consumo de drogas, de alcohol o por estar tomando alguna medicación que lo provoque, ¿sí? Es algo pura, exclusivamente endógeno que ha surgido el episodio maníaco. Porque, por ejemplo, si nosotros vemos a una persona que entra alcoholizada a la guardia del hospital, va a tener cierta fuga de ideas, va a tener cierta exaltación, aunque en realidad el alcohol es un depresivo del sistema nervioso central, pero si consumió cocaína, sí, va a tener una exaltación similar. Por eso es que hay que aclarar que el episodio maníaco no se debe a consumo de otras sustancias.
Ahora, ¿a qué llamamos episodio hipomaníaco? Hipo es menor, ¿sí? Bueno, así como les decía, el episodio maníaco lo tenemos que ver al menos por una semana, mientras que el episodio hipomaníaco lo podemos observar en 4 días o más. Es decir, se requiere de menor tiempo para diagnosticar el episodio hipomaníaco. Tiene los mismos criterios diagnósticos que mencionábamos para el episodio maníaco, ¿sí? Aumento de autoestima, sensación de que todo lo puedo, sensación de ser todopoderoso, falta de necesidad de dormir, verborragia, es decir, hablar mucho en muy poco tiempo, ¿sí? Fuga de ideas, facilidad de distracción en el trabajo, en el estudio, ¿sí? Aumento de actividades. Hay un libro que les recomiendo muchísimo leer, que al que lo quiera leer yo lo tengo en PDF, me puede escribir a mi correo y les voy a pasar el PDF, ¿sí? Ahora yo cuando estemos terminando el libro le voy a pedir a Maru que vuelva a escribir mi correo para los que quieran recibir este libro. Este libro se llama Una mente inquieta y es de Kay Hamilton. Y les voy a contar un poco quién es Kay Hamilton. Kay Hamilton es una persona que padece trastorno maníaco depresivo, es psicóloga y trabaja en la Universidad de California estudiando, ¿sí?, el trastorno maníaco depresivo, es decir, el trastorno bipolar. En este libro, Una mente inquieta, sí, se los envío al que me los pide, pero me lo tienen que escribir al mail, Lucía. Escribime a mi correo y yo te lo envío. En su libro ella describe, ¿sí?, su padecimiento. No es un libro técnico, por eso se los recomiendo. Es una historia de vida, ¿sí? Y ella describe tanto sus episodios maníacos como depresivos. Y ella, cuando estaba maníaca, describía cómo se compraba muchos libros que no leía, ¿sí? Y que en un momento cómo gastaba plata de más. Algo que vemos, ¿sí?, en las personas que están sufriendo un episodio maníaco, es que gastan plata sin conciencia de lo que están gastando, ¿sí? De hecho, una intervención que puede hacer un especialista es decirle a la familia que le bloqueen las tarjetas, las cuentas bancarias, porque gastan más dinero del que pueden. En este libro, Una mente inquieta, Kay Hamilton cuenta cómo su hermano después le tenía que ayudar a pagar las cuentas de la cantidad de cosas que ella había comprado en su episodio maníaco. Ella decía que escribía un montón de cosas que después cuando las leía no tenían sentido, ¿sí? La verdad que es un libro muy, muy bueno para entender lo que es el episodio bipolar, tanto maníaco como depresivo. Voy a seguir hablando de este libro, pero antes quiero pasar a hablar de lo que es el trastorno depresivo mayor, ¿sí?, el TDM. Entonces, dentro del trastorno bipolar, se llama bipolar porque justamente la persona va y viene entre dos polos, la manía y la depresión, ¿sí? Entonces, pasemos a hablar ahora de lo que es la depresión. Antes de pasar a hablar de lo que es el episodio depresivo, me gustaría saber si se quedó claro lo que es el episodio maníaco, ¿sí? Así que les pregunto a ustedes si me pueden responder en los comentarios si les quedó claro el episodio maníaco. Antes de continuar, a ver si alguien me responde. El episodio depresivo, ¿sí?, tiene ciertos síntomas que los vamos a describir ahora, pero tiene una característica. Martínez. Bueno, Fede, está bien. El episodio depresivo tiene dos características, ¿sí?, que se tienen que cumplir sí o sí. ¿Qué es lo que va a decir el DSM? Para poder diagnosticar un episodio depresivo, tiene que estar sí o sí, al menos que la persona sienta un estado anímico depresivo, y otro síntoma, tiene que sentir falta de deseo y falta de placer, ¿sí?, en la ejecución de diferentes actividades. Esos dos síntomas tienen que estar sí o sí para diagnosticar un estado depresivo. Ahora vamos a ver otros síntomas que se presentan en las personas. Además del estado de ánimo depresivo, ¿sí?, y de la falta de deseo y placer, por ejemplo, si a la persona le gustaba salir a correr, ahora no quiere salir a correr porque eso ya no le genera más placer. Si le gustaba pintar, ya no pinta más porque ya no le genera deseo ni placer. Hay falta de deseo sexual en la pareja también, ¿sí? Todas las actividades que antes le causaban placer, ahora la persona ya no las quiere realizar porque no le generan interés, no le da placer hacer lo que antes sí le generaba.
Otra de las cosas que vemos es insomnio, ¿sí? Así como en la manía veíamos que había falta de necesidad de dormir, lo que vemos en el estado depresivo es que hay mucha necesidad de estar durmiendo o de estar en la cama, ¿sí? Hay una agitación o retraso psicomotor. ¿Qué es esto? El retraso psicomotor lo vemos cuando a la persona le cuesta caminar, le cuesta saltar. Es un enlentecimiento en el movimiento del cuerpo. Ahora bien, esto lo llamamos fatiga o falta de energía también. O sea, cuando la persona le decimos, cuando a alguien le decís, che, no tenés energía para hacer tal cosa, ¿no? Entonces vemos que no tiene energía para trabajar, no tiene energía para estudiar, tampoco tiene energía para ir a una fiesta, para juntarse con los amigos, para ir a un asado con la familia, ¿sí? Entonces vemos que hay una falta de concentración también. Esto lo comparte con la manía, porque así como en la manía había falta de concentración por haber una exaltación del humor, acá hay falta de concentración por haber una disminución del estado del ánimo al llegar a un estado de ánimo depresivo. Y también vemos que hay pensamientos recurrentes de ideas de muerte, ¿sí? Entonces, todos estos síntomas causan malestar clínicamente en la persona, ¿sí? Al igual que en la manía, el hecho de tener los síntomas hace que la persona sienta malestar, ¿sí? Si la persona no siente malestar, nunca va a llegar a la consulta. La persona llega a la consulta porque tiene malestar en su inserción social, porque le cuesta realizar las actividades. Y así como en la manía les decía que no tiene que los criterios clínicos no se explican por consumo de sustancias, en el episodio depresivo también no explicamos esto por consumo de sustancias. Ahora bien, ¿en dónde podemos ver el episodio depresivo? Por ejemplo, esto más allá de lo que les contaba, Kay Hamilton en su libro cuenta que ella se intentó suicidar 2 veces y en un momento cuenta de que estaba subiendo una escalera y pensaba en tirarse por la escalera, ¿no? Y que las ideas de muerte eran totalmente recurrentes, todo el tiempo tenía estas ideas, y ella habla del egoísmo, ¿sí? Del suicida, no porque el suicida sea un egoísta, sino porque ella cuenta que en ese momento ni siquiera podía pensar en el dolor que podría generar a sus padres o a sus hermanos, a sus amigos, a sus colegas, ¿sí? Entonces ella lo menciona como decir, la persona que está teniendo depresión le es imposible pensar en la otra persona que tiene al lado, solamente lo que se llama es el narcisismo de la enfermedad. No es una persona narcisista, sino que la enfermedad no le deja ver lo que puede ocasionar en el resto. Por eso, no es que lo estamos acusando a una persona que padece bipolaridad ni de egoísta ni de narcisista. Tiene una enfermedad, nadie podría juzgarlo de eso, es parte del síntoma clínico, ¿sí? Entonces, en Mr. Jones vemos de que él pasa totalmente de una esfera alterada, como les comentaba, en la hora en construcción o en ir a comprar un piano, a interrumpir, ¿sí? un concierto de ópera, pasa a no bañarse, ¿sí? Una de las cosas que vemos es la falta de aseo, ¿sí? La persona le cuesta bañarse, le cuesta comer, ¿sí? Le cuesta salir de su casa, no quiere salir, no le interesa salir. Entonces vemos cómo se va deprimiendo todas las actividades de la persona. Así que y Mr. Jones termina, ¿sí? Cuando una persona está tanto en el extremo de maníaco o de depresivo, antes se aconsejaba internación. Hoy lo que se aconseja es, en el episodio maníaco, sí internar a la persona porque puede ser muy grave. Y cuando hay ideas recurrentes de muertes, también internar, pero ya la psiquiatría más moderna está hablando de no internar, sino de trabajar dentro de lo que es hospital de día y con una red de contención de las personas, porque ya la internación puede incluso llegar a ser iatrogénica. ¿Qué es iatrogénico? Es cuando la acción terapéutica que se toma hacia la persona termina haciéndole peor de lo que estaba antes, ¿sí? Entonces hay muchas personas que la internación no es recomendable, ¿sí? Sino que trabajen con su psicólogo, sus psiquiatras, su acompañante terapéutico, lo que fuese, ¿sí? Con todo el equipo armado, y que se les den ciertos parámetros. Por ejemplo, no les van a dejar manejar la medicación a ellos solos,
porque si una persona está en la fase depresiva puede hacer uso de estos psicofármacos y suicidarse. Entonces los psicofármacos los maneja un familiar o un amigo, ¿sí? La red de contención. Hoy se habla muchísimo de la red de contención. Lo que pasa es que cuando una persona no tiene red de contención, ahí es donde más se recomienda la internación, porque no se puede descansar en la contención de la familia o los amigos, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar un poco de qué hace mindfulness, cómo puede ayudar mindfulness en las personas con bipolaridad. Pero antes de esto, me gustaría saber si se entendió lo que es el síntoma depresivo, ¿sí? El estado depresivo. Así que si me pueden comentar si se entendió. Igual el vivo va a quedar grabado, pero si alguien tiene alguna duda me la puede plantear en los comentarios, ¿sí? Mindfulness, nosotros sabemos que hay 4 tipos de meditaciones mindfulness. La meditación de atención a la respiración, la de amor benevolente, la de observación mental y la de escáner corporal. Muy claro, bueno, muchas gracias, si se entendió, perfecto. No va a ser lo mismo la meditación que usemos para el estado maníaco, no que usemos, que aconsejemos, ¿sí? Cada paciente es particular en sí mismo. Entonces, lo que hagamos con una persona no siempre lo vamos a hacer con la otra. Pero en un estado maníaco es aconsejable trabajar más con la meditación de atención a la respiración, ¿sí? Porque así como en la ansiedad también trabajamos con este tipo de meditación, lo que hacemos es tratar de a la persona centrarla en su respiración y de esta manera bajar su ansiedad corporal, ¿sí? Tratar de, como quien diría, bajarle los decibeles, ¿sí? Bueno, entonces, vieron que cuando estamos muy agitados, ¿sí? Te dicen, bueno, respira más tranquilo. Entonces, la idea es ayudarla a la persona a respirar de forma más centrada en su respiración. Un ejercicio que nosotros siempre damos a nuestros alumnos es el de las 40 respiraciones, ¿sí? Que Fede, que está por ahí, él es el que siempre aconseja las 40 respiraciones. Entonces, una manera de estar con una persona que está sufriendo un episodio maníaco es ayudarlo a respirar, a contar 40 respiraciones hasta lograr que su ánimo se equilibre un poco más hacia el estado eutímico. ¿Qué es eutímico? Llamamos que hay un estado de ánimo eutímico cuando no está en ninguno de los dos polos, ni maníaco ni depresivo, ¿sí? Mientras que cuando está la persona en un estado depresivo, ¿sí? Lo que aconsejamos es trabajar con la meditación de amor benevolente, sobre todo con la de autocompasión. ¿Por qué? Porque en este tipo de meditación trabajamos mucho con palabras amorosas y cariñosas hacia uno mismo. Y la persona que está atravesando un periodo depresivo, justamente lo que no tiene es un sentimiento de cariño hacia sí mismo o hacia su propio cuerpo. Por eso las ideas de muerte, porque no le importa qué es lo que puede pasar consigo misma. Entonces es importante trabajar en la meditación de amor benevolente para que esta persona pueda enviarse amor a sí mismo y reconocer los puntos fuertes, los valores que tiene, ¿sí? Las emociones que es capaz de experimentar. Entonces, así como son 2 polos, también tenemos 2 recomendaciones diferentes para trabajar desde mindfulness en cada una de estos estados. Bueno, esto un poquito para hablar, ¿sí? De lo que es el trastorno maníaco depresivo. Como les decía, en el libro de Una mente inquieta, que a quien quiera me puede escribir y se lo voy a enviar el libro, habla de las 13 reglas para la aceptación sincera del litio en tu vida. ¿Por qué? Mindfulness, hay algo que nosotros queremos recalcar siempre, es que mindfulness no reemplaza ningún tratamiento psicológico, médico, clínico, de lo que fuere, sin ningún tratamiento médico, farmacológico. Y de hecho, las personas que tienen trastorno bipolar o maníaco depresivo, como lo quieran llamar, en general siempre están medicadas, ¿sí? Porque es necesario darles lo que se llama un estabilizador del ánimo para que no se vayan a ninguno de los dos polos. Y mindfulness no va a reemplazar a esta medicación, sino que va a ayudar en los momentos de crisis, ¿sí? O va a ayudar a darle a una persona pautas de conductas para que cuando el episodio está por llegar pueda ser más leve, ¿sí?
Entonces, algo que a mí me gusta mucho del libro Una mente inquieta, debo confesar que es mi libro favorito. Si a mí se me prende fuego la biblioteca, el libro que salvo es ese, porque me gusta muchísimo. Es de las 13 reglas para la aceptación sincera del litio en tu vida. ¿Por qué? Porque una de las cosas que cuenta Kay Hamilton en su experiencia de vida como paciente bipolar es lo que le costaba la adherencia farmacológica, ¿sí? ¿Qué significa esto? Tomar los medicamentos y no dejarlos, ¿sí? Porque la medicación suele hacer, ¿sí?, que tengan algunos efectos adversos, entonces las personas suelen dejarla. Y ella, en esas 13 reglas, que no se las voy a decir porque prefiero que lean el libro, ¿sí?, dice, ¿no?, que cuando tirás el litio, que es una de las medicaciones que se suele usar, volvé a comprar litio, ¿no? Y para dejarles una de las reglas, dice, volvé a leer el libro de Job. Job es un libro del Antiguo Testamento, ¿sí?, en el cual Job era una persona muy creyente y muy agraciado en la vida. El libro se llama Una mente inquieta, de Kay Hamilton, K-A-Y y Hamilton, J-A-M-I-S-O-N, Kay Hamilton. Una mente inquieta. Me escriben al correo y se los envío. Pero bueno, una de las reglas que ella dice es volver a leer el libro de Job. Y es un libro del Antiguo Testamento, como les decía. ¿Cuál es la historia de Job que les voy a contar? Job era una persona muy agraciada y muy creyente en Dios, ¿sí? Tenía un montón de sirvientes, un montón de hijos. Todos los viernes sus hijos daban una fiesta, tenía muchos animales, ¿sí? Pero un día llega yo se les voy a contar de forma muy novelada, ¿sí? En el Antiguo Testamento está con otras palabras. Pero ahí dicen que el libro de Job es muy bueno, sí. Y es muy cortito aparte, se puede leer. Entonces, va el diablo, ¿sí?, lo tienta a Dios y le dice, bueno, Job te cree mucho en vos, pero porque su vida es muy buena, muy agraciada. Bueno, le dice Dios, andá y tentalo. Entonces va el diablo y le quita todas las cabezas de ganado que tenía. Entonces Job dice, igual sigo creyendo en Dios. Entonces va el diablo y dice, bueno, lo que pasa es que total le quedan las tierras. Y va y le prende fuego todas sus tierras. Y Job dice, yo sigo creyendo en Dios. Va y le mata a todos los sirvientes, ¿no? Y Job sigue creyendo en Dios. Todos sus hijos se mueren y Job sigue creyendo en Dios. Entonces el libro de Job termina cuando llegan 5 amigos y le vienen a preguntar a Job cómo es que él seguía creyendo en Dios cuando todo se había devastado a su alrededor. Entonces él habla de la fe que tiene, ¿sí? No voy a entrar mucho en teología, pero lo que termina sucediendo es que como él creyó en Dios siempre, Dios después le termina devolviendo todo. ¿Por qué Kay Hamilton recomienda leer este libro? Porque es un libro que nos cuenta sobre cómo atravesar el dolor. Y Job, en sus palabras, dice que termina conociendo a Dios al atravesar el dolor. Porque cuando estamos atravesando un dolor muy grande es cuanto más necesitamos aferrarnos a lo que creemos, ¿sí? No importa que Dios sea o si es la naturaleza, el destino, sino que es importante para las personas que están atravesando una dolencia, ya sea el trastorno bipolar o un trastorno depresivo solo o cualquier trastorno que tengan. Es una enfermedad y es importante acompañarlas a atravesar ese dolor, y es muy importante la red de contención que les decía recién y ayudar a que esta persona crea en algo, no importa en qué, pero que tenga algo de lo que aferrarse. Como les decía, mindfulness no reemplaza ningún tratamiento psicofarmacológico, médico, psicológico, pero acompaña muchísimo. Y nosotros, ¿sí?, desde el lugar de los que practicamos mindfulness, podemos ayudar muchísimo a una persona que está atravesando esta enfermedad. Así que bueno, ya no los quiero sin más. Para acá terminaría el vivo, pero les dejo un espacio por si me quieren hacer preguntas. Está por entrar mi gato al vivo, perdón, lo tengo que bajar. Ay, perdón. A ver, gato, baja. Son cosas que pasan en un vivo. Bueno, tienen consultas, ahí dejo un poco en los comentarios.
Bueno, hay gente que recién se está uniendo, les cuento que este vivo va a quedar grabado como todos los vivos y a su vez en estas semanas vamos a estar abriendo el canal de YouTube, ¿sí? Donde van a poder verlo. Hacer un vivo sobre eso, sobre el libro de Job. Bueno, puedo hacer un vivo sobre el libro de Job. Puede ser una idea. Bueno, ahí Fede también está escribiendo. No, Fede, ese no es el correo, es josefinaricota@mindfulnessargentina.com.ar. Es el correo, josefinaricota@mindfulnessargentina.com.ar. En ese correo me escriben y les mando el libro de ¿cómo hago para practicar mindfulness? Bueno, Gaby, nosotros damos cursos de mindfulness, ¿sí? Esta semana como comenzó el de instructora en mindfulness, si querés escribinos por privado que te recomendamos cómo hacer para comenzar. ¿Podrías en la página poner el autor del libro? Sí, es Kay Hamilton. K es una mujer, ¿sí? Es una psicóloga. El libro se llama Una mente inquieta de Kay Hamilton. Y la película que les conté se llama es de Richard Gere y la película se llama... no me acuerdo cómo se llama la película, perdón. Pero es con Richard Gere. A ver, estoy viendo... Bueno, no hay más comentarios. Yo no les puedo escribir mi correo, pero es josefinaricota, ricota con doble T, @mindfulnessargentina.com.ar, mindfulness con 2 S. Me escriben ahí y les envío el PDF del libro, ¿sí? Así que bueno, nos vamos a estar encontrando. Hoy es lunes 21, el lunes 4, ¿sí? Con otro vivo. Mr. Jones, muchas gracias Sofía, sí, Mr. Jones se llama la película. Y como les contaba, se va a abrir un canal de YouTube donde van a encontrar también estos videos en el canal de YouTube, ¿sí? Así que bueno, los abrazo a todos a la distancia, ¿sí? Y espero que les haya gustado el vivo. Hasta luego.